Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. En épocas del mensajero de Dios, las bendiciones y la paz sean con él y su purificada descendencia, existían dos líneas de pensamiento. Una línea era la del grupo que consideraba que debían ser obedientes y sumisos a todas las órdenes y decisiones del profeta. Debían obedecer todo lo que el profeta decía o hacía. Y ellos no tenían derecho a opinar después de que el profeta decidía algo. Esto se originó de la aleya del Corán que dice: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Tomad lo que os traiga el mensajero y absteneos de todo lo que él os prohíba. Otra línea de pensamiento era el grupo que no consideraba que se le debía obediencia a los textos proféticos, especialmente en los asuntos relacionados a la vida social de los musulmanes, y consideraban que ellos tenían el derecho a opinar aun cuando a veces su opinión era contraria a la del profeta. Estas dos líneas de pensamiento salieron a la luz tras el fallecimiento del profeta y la cuestión del califato. Algunos consideraban que no era necesario ser obedientes a los textos estipulantes existentes respecto al califato de Ali, que eran los compañeros de la Saqifa, y otros que consideraban necesario seguir los textos estipulantes al respecto, que eran los shias. Los partidarios y seguidores del imam Ali alayhi salam tenían certeza de la posición y lugar privilegiado que ocupaba Ali alayhi salam ante el profeta, y los musulmanes en general estaban seguros que tras la muerte del mensajero de Dios, la autoridad y califato recaería sobre Ali. El curso de los acontecimientos enfatizaba esto, y a excepción de unos ciertos sucesos que para el general de la gente no era muy notorio, como por ejemplo el suceso de Raziyatu Yawmul Khamis, la gran desgracia del día jueves, o como el hecho de retrasarse en partir con el ejército de Usama, según las órdenes del profeta. Todo lo demás hacía ver que el califato recaería sobre Ali. El suceso de Raziyatu Yawmul Khamis, la gran desgracia del día jueves, se refiere a cuando el profeta en sus últimos días, cuando se encontraba enfermo, pidió a sus compañeros que estaban visitándolo que le trajeran tinta y papel para que les escribiera unos consejos a raíz de los cuales no se desviarían después de él. En esta ocasión, Omar impidió que le trajeran tinta y papel al profeta, alegando que el profeta estaba delirando por su enfermedad, y dijo que a los musulmanes les bastaba el Corán, Hasbuna Kitabullah. En otra ocasión también, respecto al tema de partir con el ejército de Usama, que el profeta había ordenado a los musulmanes, entre ellos a Abu Bakr y Omar, a partir con el ejército de Usama a Sham, pero estos, alegando que Usama era muy joven, no aceptaron partir con el ejército, y esto sucedió en los últimos días de la vida del profeta. A excepción de algunas personas, el común de la gente no se daba cuenta de las verdaderas intenciones que había detrás de esto de desobedecer al profeta. Claro está, después de que el profeta falleció y Abu Bakr es elegido califa, lo primero que hizo Abu Bakr fue despachar
el ejército de Osama, según él, para cumplir con las órdenes del profeta. Y aquí ya él no tuvo problema con la poca edad de Usama. En general, todos los musulmanes esperaban que Ali fuese el califa, pero tras el fallecimiento del profeta del Islam y cuando los musulmanes, entre ellos principalmente a Ali, estaban ocupados en las ceremonias de entierro y duelo del profeta, un grupo a espaldas de Ahlul Bayt y de muchos de los compañeros se reunieron en la Saqifa de Bani Sa'ida para, según ellos, en conveniencia, en beneficio de los musulmanes, elegir al próximo califa o sucesor del profeta. En esta ocasión, Abu Bakr es elegido como califa. Cuando Ali y los compañeros se desocupan de las ceremonias de entierro del noble profeta del Islam, las bendiciones y la paz sean con él y sus descendientes, y se enteran de lo sucedido, él y un grupo de compañeros como Al-Abbas, Zubair, Salman al-Farsi, Abu Dhar, etc., protestan en cuanto a la elección de Abu Bakr como califa, y es esta misma protesta lo que llevó a este grupo de compañeros a ser conocidos ya abiertamente ante la sociedad islámica como los Shias de Ali. Por otra parte, los partidarios del califa alegaban que el califa debía ser elegido por el consenso o ijma de los musulmanes. Claro que no se puede llamar consenso a la elección realizada por un grupo pequeño de musulmanes que estaba conformado por los Ansar, un grupo de los Ansar, y solo 3 o 4 emigrantes o muhajirin como Abu Bakr y Omar. Lo que impedía a la Shia aprobar el califato electo era el temor a las nefastas consecuencias que podían desprenderse de esto, como el hecho de que se corrompiera el sistema islámico y algún día llegara a convertirse en un sistema de gobierno autocrático y las normas islámicas se convirtieran en normas dictatoriales. También existía el temor de que se desmoronaran las bases de las enseñanzas y principios del Islam, desde que según la Shia, la más importante cuestión que enfrentaba la sociedad islámica tras la muerte del profeta era la dilucidación de las enseñanzas del Islam, de la religión. Y nadie, excepto Ali, era la persona adecuada para esto, ya que Ali, al igual que el profeta, era inmaculado del error, del pecado, de la distorsión de pensamientos y de la traición. Los eventos que se sucederían luego entre los musulmanes confirmaron este temor y al mismo tiempo consolidaron a la Shia en su creencia. A pesar de todo esto, los Shias, siguiendo el ejemplo de Ali, se abstuvieron de hacer un levantamiento armado en contra del gobierno, lo cual hubiese sido sangriento, ya que veían que la conveniencia y el progreso del Islam estaba en seguir el camino de la prudencia y la paciencia.